el termo, así que no van a poder Es verdad. hacer mucho. No, le miraron, lo miraron raro, raro a Tomate. Como no Sí, que lo sí, despreciaron. lo despreciaron, lo cual está mal, No, la próxima porque va a nadie quedar de más este trae. lado. Sí, ya fue, no se comparte. Bueno, al principio del bloque estábamos haciendo la presentación de esta entrevista. Ahora finalmente nos pudimos comunicar con Lucía Corsiglia, socióloga especialista en políticas sociales, creadora de la política de reconocimiento de aportes por tarea de cuidado. Eh, ¿Está del otro lado? Buenas, ¿cómo andan? Hola Lucía, Estoy, ¿cómo ¿verdad? andas? ¿Estás? Sí, te escuchamos. Eh, bueno, gracias por la comunicación. Acá Sol y Luana te saludan. Y bueno, al principio presentábamos un poco la discusión que abrió públicamente la ley de bases y esta propuesta de derogar las moratorias. Y bueno, vos has sido una de las voces consultadas en varios medios con respecto a esto, porque bueno, venís teniendo un laburo bastante interesante e importante hace años sobre lo que es la seguridad social y sobre todo esta política que se dio para reconocer las tareas de cuidado. Así que capaz para arrancar al principio que nos comentes qué es la seguridad social y por qué es importante conseguirla como una política de Estado. Como una pregunta fácil, Una arrancamos pregunta así. fácil, Fácil, fácil. Para un viernes a la tarde. tranqui. Tranqui. Bueno, no. Las políticas de seguridad social son tal vez una de las principales políticas sociales que tiene un Estado, son probablemente una de las herramientas más potentes que tiene un Estado para distribuir el bienestar entre su población y tienen por finalidad fundamentalmente garantizar coberturas, dar seguridad, como dice su nombre, a las personas cuando ocurren determinadas situaciones, contingencias es como el término técnico, que nos dificultan que podamos resolvernos la vida a través de nuestra inserción en el mundo del trabajo. Situaciones que pueden ser muy variadas, algunas nos van a ocurrir con más o menos certeza, otras con certeza sí nos van a ocurrir, como puede ser la enfermedad, puede ser una situación de desempleo que nos expulse temporariamente del mercado de trabajo, puede ser la maternidad para mujeres o personas gestantes que decidimos tener pibes, puede ser si tenemos mucha suerte y envejecemos, la vejez, que es un momento en el que se supone que vamos a perder posibilidades de trabajar y aparte tenemos el derecho de dejar de trabajar en algún momento de la vida y entonces tenemos que resolver nuestra supervivencia de una manera diferente a lo que sería obtener un salario o una remuneración o ingresos derivados del trabajo y la seguridad social garantizaría esos ingresos en esos momentos. Hay momentos de la historia de los países y de nuestro país también en particular que las políticas de seguridad social son más amplias, se extienden más, cubren a más personas y hay momentos en los que estas políticas han sido muy restrictivas y dejaron a la intemperie, en una situación de inseguridad, a gran parte de la población. Bueno, en esa tensión, en esos ciclos de marchas y contramarchas, cada vez que estamos discutiendo políticas del sistema previsional, se pone un poco en juego la capacidad que tenemos como sociedad de brindarnos protección y ponemos en discusión quiénes somos los sujetos que tenemos derecho a estar protegidos. La moratoria, las políticas de reconocimiento por tareas de cuidado que ustedes mencionaban, han sido políticas que buscaron extender esos paraguas de protección, esas garantías, esos derechos a personas que tal vez venían de una situación de inserción más desventajada en el mercado de trabajo porque habían atravesado ciclos de desempleo o de informalidad laboral, de no registro, o en el caso de las mujeres, que siempre nos cuesta mucho la inserción en el mercado de trabajo, porque, como todos sabemos, por la división sexual del trabajo, las mujeres somos las que más sobrecarga de tareas de cuidado, de tareas no remuneradas tenemos, y eso hace que bueno, lleguemos a viejas fundamentalmente sin la posibilidad de acumular
años de aportes y entonces nos cueste mucho jubilarnos si no existen estas políticas que flexibilicen las coberturas. Bien, ¿y ahí qué sería la moratoria previsional? Bien. Para jubilarse en la Argentina, las personas tienen que cubrir dos requisitos. Uno es de edad, llegar a viejas, las mujeres es a partir de los 60 y los varones a partir de los 65 años. Ese es un requisito que si tenemos suerte vamos a cumplirlo todos y todas. El segundo requisito es tener una cantidad determinada de años de aportes. Los aportes tienen que ver con una manera de insertarnos en el mundo del trabajo, que es a través del trabajo registrado. Cuando tenemos trabajo registrado, eso que es casi el sueño del pibe, algo bastante difícil de conseguir, de nuestro salario, una parte que es una carga que nos toca a los trabajadores y otra parte que es una carga que tienen que realizar nuestros empleadores, se retrae el salario en concepto de aportes y contribuciones de la seguridad social. Cada vez que cobramos un sueldo, un pedacito de esa masa del sueldo va a los aportes de la seguridad social y eso compone un fondo de recursos que es lo que paga las jubilaciones y pensiones de quienes hoy están jubilados y a la vez nos otorga el derecho a que en el futuro, cuando tengamos la edad, nosotros también nos podamos jubilar. El punto es que para jubilarnos tenemos que tener 30 años de aportes y contribuciones. Eso supone que vamos a tener 30 años de una inserción formal en un trabajo registrado. Y eso es algo muy difícil en países como el nuestro, en el resto de los países de la región, pero en Argentina, si vemos los últimos 30 años, fácilmente nos damos cuenta que hay que ser casi superhéroe para tener 30 Sí. años de aportes en la seguridad social. De hecho, ustedes piensen que, por ejemplo, una mujer que hoy cumple 60 años, empezó a trabajar, pongámosle que a los 18, entonces empezó a trabajar cuando estaban terminando la última dictadura cívico-militar, que estaba aparte atravesada por el genocidio y el terrorismo de Estado y la revancha clasista contra los sectores populares, pero aparte de todo eso, estaba atravesada por una situación de muchas dificultades con el trabajo. Esta mujer después atravesó los 80 y la hiperinflación del alfonsinismo, también cruzada por una fuerte tensión en el mercado de trabajo. Esta misma mujer atravesó los 90, que fue el momento de mayor desocupación de la historia de nuestro país, donde casi una cuarta parte de la población económicamente activa estaba desempleada y casi la mitad trabajaba de manera no registrada. Y pónganle que tuvo mucha suerte esta mujer y más o menos después del 2003, que el mercado de trabajo paulatinamente empezó a mejorar, consiguió trabajo, aún así es altamente probable que no pueda acumular 30 años de aportes registrados. Y eso le pasa a 9 de cada 10 mujeres. Hoy, si nosotros vemos las estadísticas de la Seguridad Social, 9 de cada 10 mujeres no acumulan 30 años de aporte y 7 de cada 10 varones tampoco acumulan 30 años de aporte. Digo las mujeres porque en las mujeres es aún peor la situación, pero la verdad es que la problemática es muy grave para todas las personas mayores que llegan a la edad de jubilarse. Entonces las moratorias, que es una política que se empezó a implementar en el año 2005, lo que hicieron fue construir un instrumento que permitía que las personas que llegaban a la edad de jubilarse pudieran cancelar, pudieran regularizar esos años de aportes que le faltaban en el mismo momento que iban cobrando su jubilación. Permite que las personas se jubilen, se calcula cuántos años de aporte le faltan, se hace una cuenta que se prorratea en cantidad de meses y la persona va saldando en muchas cuotas, en 60, en 120 cuotas, esos años de aportes que le faltan y cuando termine de saldar eso tiene su jubilación. Si no existen las moratorias, no hay manera de que la persona se jubile. Punto, no importa. Llegó a los 60, a los 65, no tiene los años de aporte, a llorar a la llorería. No hay Claro. nada que hacer, digamos, en términos de derecho a la jubilación. La moratoria permite como corregir esa situación y que las personas puedan jubilarse. Y de todas las personas que hoy están jubiladas en la Argentina, más de la mitad se pudieron jubilar gracias a que existe una moratoria. Entonces, si hoy se deroga la moratoria que está actualmente vigente, que es lo que va a ocurrir si prospera
el proyecto de ley bases, que ya tiene dictamen de Senado de esta semana. Ujú. Bueno, si se deroga, lo que va a ocurrir es que probablemente prácticamente nadie pueda jubilarse por el régimen general en la Argentina y eventualmente pueda acceder a coberturas que son de muy menor calidad y que otorgan menores ingresos y menores derechos. Hace un ratito leía un comentario del ministro de Economía, Luis Caputo, con respecto a las moratorias, que decía: la verdadera licuación de las jubilaciones vino con las moratorias. Los trabajadores con sus aportes soportaban a 2 millones de jubilados, ahora son 6 millones porque el kirchnerismo metió a 4 millones sin los aportes. Las cuentas no dan. Digo, Bueno, es una maravilla eso, porque ustedes saben, antes de las moratorias, la primera moratoria que se puso en marcha de estas características que les contaba, se puso en marcha en el año 2005. ujú. Antes de la moratoria, menos del 65% de las personas en edad de jubilarse tenía una cobertura, con lo cual el 35% de las personas mayores, besitos, bien, gracias, resolvé la vida como puedas. Esto que decíamos, la seguridad social es como un paraguas que te garantiza que ante situaciones de la vida que son muy difíciles de afrontar, y las dificultades de trabajar claramente lo son, sobre todo para las personas mayores, bueno, la seguridad social nos da alguna garantía. Estas personas estaban afuera de todo, paraguas de toda garantía, de toda cobertura, de todo. eh, y sin embargo, el Estado se tenía que hacer cargo. En ese momento el sistema de jubilaciones y pensiones era privado, funcionaba pésimamente mal. Las jubilaciones además eran muy bajas hasta el año 2001, las jubilaciones eran paupérrimas. Recién a partir del año 2003 las jubilaciones empiezan a recomponerse porque el Estado las recompone para las pocas personas que estaban jubiladas, ¿no? Los que estaban afuera, nada. Y además el Estado tenía que resolver los baches que dejaba el sistema privado de jubilaciones y pensiones, que funcionó horrorosamente mal, con lo cual el Estado, toda la sociedad garantizaba las fallas de lo que había sido el sistema de capitalización. Había muy pocas personas jubiladas y el resto de las personas mayores no tenían ninguna cobertura. Bueno, ese modelo probablemente sea un modelo al que este gobierno esté buscando retornar, a diferencia de lo que han sido las políticas de los últimos casi 20 años, que tuvieron una clara postura de extender derechos, de garantizar que todos tengan cobertura y además de mejorar la calidad de esas coberturas. ¿Y cuál es la propuesta de la pensión universal para el adulto mayor? La PUAM es una política que ya existe. Hay dos situaciones. La derogación de... El proyecto de la ley bases tiene dos artículos en lo que tiene que ver con esto. Un artículo es la derogación de la moratoria y el otro artículo dice que va a crear una especie de programa de retiro proporcional, una cosa por el estilo, que sería como una especie de jubilación proporcional a los aportes que efectivamente las personas tengan hechas, con lo cual no dice cómo va a ser. Supongo que lo dejará en materia de reglamentación, pero bueno, suponiendo que tuviera algo de lógica con el sistema, va a ser algo peor que una jubilación mínima, porque va a ser algo proporcional a algo menor al todo, que sería la jubilación mínima. Claro. La otra cosa que hoy existe es algo que creó el macrismo, que fue bastante controversial, que lo sancionó en el año 2016, y es la pensión universal para el adulto mayor, que vos me preguntabas. Le decimos la PUAM, así coloquialmente, y es una pensión no contributiva. Y tiene que ver un poco con la voluntad que tuvo el macrismo de discontinuar las moratorias, de cerrar con las políticas de moratoria, algo que finalmente no le salió. Y esto se vincula un poco a una serie de decisiones que en su momento se tomaron en nuestro país. Cuando les contaba recién, hacia el 2005, casi el 40%, 30 y pico por ciento de las personas mayores no tenían acceso a ninguna cobertura de prestación de la seguridad social. La decisión en nuestro país fue incluirlos al mismo derecho que tenían el resto de las personas mayores, incluirlos a una jubilación. Cancelar la deuda, cancelar esa moratoria,
con mucho esfuerzo, porque las personas tienen que pagar eso que no estuvo resuelto a lo largo de su ciclo laboral. Muchas veces las personas no tienen aportes porque un empleador no los registró, porque trabajaron en negro. Vieron que durante muchos años teníamos una consigna que eran: los aportes que me faltan son los que no me hizo mi empleadora, por ejemplo, en las trabajadoras de casas particulares. Bueno, hay un montón de situaciones conflictivas alrededor de por qué las personas no tienen aportes realizados, o por qué hacen trabajo en la economía popular, o por qué trabajaron al interior de sus hogares, o porque lisa y llanamente hubo un empleador que los evadió. La moratoria lo que hace es, en cierta medida, permitirle a la persona que subsane esa situación y pague los aportes que le faltan, y son aportes que muchas veces no le hicieron, no que no hizo la persona. Aún así, con este mecanismo, la persona se inserta dentro del régimen general. Y esto otorga un grado de igualdad muy importante, porque una vez que se cancela esa deuda de aportes, la persona tiene exactamente el mismo derecho que cualquier otro jubilado o jubilada. La misma obra social, la misma cobertura, los mismos derechos. Cada vez que hay un aumento de la jubilación, también tiene ese aumento. Cada vez que se extiende un derecho, como en su momento fueron los créditos Argenta, como en su momento fueron la posibilidad de viajes, la posibilidad de financiamiento del consumo, tiene los mismos derechos. En otros países de la región, las estrategias para incluir a las personas mayores sin aportes y contribuciones fueron otras, que tenían que ver con establecer pensiones no contributivas. Establecían así una política diferenciada, por lo general de menor rango y con menores derechos, de menor monto, de menor cuantía, pero también muchas veces asociada a otra institución que la gestiona, asociada muchas veces a condicionalidades, asociada a otros derechos en materia de otras coberturas, como podría ser cobertura de salud, etcétera. Y sobre todo establecía algo diferencial. Entonces, eran políticas pobres para personas consideradas pobres. Y el sistema de jubilaciones general en otros países quedaba para los que sí venían de trayectorias contributivas porque habían acumulado los 30 años en el mercado de trabajo. Bueno, Argentina no hizo eso. Argentina hizo un puente para que las personas que venían con peores trayectorias, porque no habían podido tener trayectorias completas en el mercado de trabajo, tuvieran una ventana de oportunidad para poder incluirse al régimen general y así igualar a todos. Era una manera casi, les diría, de reparar en la vejez una situación que había acumulado desventajas a lo largo del ciclo de vida. El macrismo buscó romper esa herramienta de política pública. Entonces, en el 2016 sancionó una mega ley, que fue la ley de reparación histórica. Esa ley tenía 3 patas muy importantes. Una, la reparación histórica y un blanqueo de capitales escandaloso. Junto con la reparación histórica buscaba, en cierta medida, desigualar la estructura de haberes, generar una ventaja para los sectores de haberes más altos en detrimento de los sectores de haberes más bajos. Y por otro lado, tenía como medida la finalización de las moratorias y la creación de la PUAM, una pensión no contributiva con estas características que les decía recién, y que en lugar de otorgar una jubilación mínima, otorga una pensión del 80%, que además, en caso de que la persona titular fallezca, no genera derecho a pensión, que además es incompatible